Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, no estamos enfrente de directorios políticos, sino de asociaciones para delinquir. Lo que escuchamos y vimos ayer, la arenga de Roy Barreras a sus seguidores, es simplemente incalculable en cuanto a sus efectos, traducido eso a las redes sociales. Hay un instrumento de transmisión de opiniones y de puntos de vista con el que no se contaba nunca antes, el de las redes sociales. Es a través de las redes sociales que corren estas consignas, este estilo, y eso a dónde conduce. Nos están llevando a una guerra civil. El siglo XIX fue el siglo de las guerras en Colombia. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos se mataron en los campos de batalla defendiendo unos ideales, una manera de ser, una manera de entender la vida. El tema religioso era un tema fundamental, el tema del federalismo, del centralismo, y entonces se organizaban los ejércitos y la gente se mataba en los campos. Eso nos pareció para siempre superado después de la guerra de los 1000 días de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estábamos seguros de que todo eso iba a terminar. Vino la violencia política, la que se desató principalmente a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 por parte de Fidel Castro y de los gángster que importaron desde Cuba para sabotear la conferencia panamericana. Miren ustedes cómo la vida da vueltas y la historia se repite. Pero por lo menos había en el lenguaje cierta dignidad, cierta solemnidad en el manejo de las cosas. Ustedes oyeron al que es el jefe político del debate de Petro. Petro estaba ahí al lado oyéndolo, porque Petro no es mucho más que eso, al señor Roy Barreras. Ustedes se imaginan a Alberto Lleras, o a Alfonso López Pumarejo, o a Mariano Ospina Pérez, o a Guillermo León Valencia, o a Misael Pastrana en un discurso parecido. ¿Ustedes se imaginan que eso se le hubiera ocurrido a alguien? Que alguien hubiera tenido ese estilo y que hubiera tenido esa técnica de destrucción del adversario a través de la mentira, a través del ataque directo a la persona, incitando a la gente a la violencia. No es una casualidad, ¿no? ¿Cómo va a ser una casualidad que al mismo tiempo en Medellín, por lo menos en 3 sectores de Medellín, con explosivos, con papas bombas, se atacara indiscriminadamente al transeúnte? Sembrar el caos, crear la destrucción, otra vez la primera línea, otra vez, como si ya no lo hubiéramos vivido. Queridos amigos, esto es lo que nos están recetando. Y si esto se hace sin poder, ¿qué tal? ¿Qué tal esto manejado desde el poder? ¿Qué tal una policía convertida en un instrumento político como la que quiere proponer Gustavo Petro para sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla a otro de los ministerios donde se maneje más directamente, haciendo lo que propone que se haga el señor Roy Barreras, obrando con el mismo discurso, actuando con la misma imprudencia verbal con la que actúa Roy Barreras? ¿Qué tal el país en estas manos? Nos lo dijeron a tiempo y esperamos que reaccionemos a tiempo. En las próximas elecciones hay que salir a votar furiosamente, pero es en un acto desesperado de legítima defensa. Yo sé, me consta, que hay gente a la que no convence el discurso del ingeniero Hernández. A mí personalmente no me convence en varios de sus puntos, claro que no me convence, pero no hay duda ninguna
de que con el ingeniero Hernández es posible la discusión. Hay cierta altura la que conviene en el manejo de los asuntos, en la discusión que sobre ellos se pueda proponer. Hay libertad empresarial, hay ausencia de la lucha de clases, de la lucha que se expresa en esto de los explosivos. Ayer fueron afectadas 4 personas con explosivos con los que estaban preparando los ataques indiscriminados a la gente. Cuando Roy Barreras hablaba en las calles de Medellín, en 3 sitios cuando menos, se producía una verdadera catástrofe de orden público. Los bandidos saliendo con pasamontañas, con máscaras, a incendiar lo que fuera menester incendiar, cerca de la Universidad de Antioquia y en otros lugares claves de la ciudad de Medellín. Claro, porque a partir de ese lenguaje, señor Roy Barreras, siga usted viendo cuál es la versión que se da de esto en la calle, en las universidades donde se trabaja no para estudiar, sino para ofender. Esto no puede suceder. En la Universidad Industrial de Santander, un grupo armado y uniformado, que válganos Dios lo que sucedería con ese grupo armado protegido por la policía. De manera que nos lo advirtieron con tiempo, de manera que sabemos cuál es el estilo. Roy Barreras se puso de presente tal como es, y ese directorio actuó como va a actuar en política de aquí en adelante, tanto en las elecciones como después en el ejercicio del gobierno, si los colombianos cometieran la debilidad, el acto suicida de votar por ellos. Estamos a punto, estamos en la hora de mirar nuestra conducta. Tenemos muchos motivos de inconformidad, claro que los tenemos. Los que perdimos en las elecciones siguiendo a Fico Gutiérrez, no tenemos alternativa, tenemos que votar por el ingeniero Hernández, pero con gran entusiasmo, llevando a las urnas hasta el último de nuestros amigos, hasta el primero de nuestros allegados. Hay que ir a las urnas, a votar y a votar para que el país no caiga en estas manos. ¿Qué tal el país dirigido por Roy Barreras? ¿Qué tal esto en un consejo de ministros? ¿Qué tal en los altos círculos del poder este lenguaje, el que le gusta a Petro, el que aprendió en Cuba? No hay que olvidar que Petro está formado en Cuba. No hay que olvidar, a la gente se le olvida. En Cuba fue donde se armaron las FARC, el M-19, lo mismo el EPL y lo mismo el ELN. De Cuba viene toda esta desgracia y toda esta tragedia. ¿Qué tal entonces este señor educado entre comillas en Cuba, manejando lo que tiene que manejar? Un país que hay que tratar con la sensibilidad con que hay que tratarlo, con el cuidado con que hay que manejar los asuntos públicos, con la firmeza en contra de los criminales y también con la generosidad y la amplitud en favor de la gente, de la inmensa mayoría de la gente que no delinque sino que quiere vivir. Este es un país que quiere vivir, este es un país que quiere oportunidades, este es un país que quiere educación, que quiere trabajo, que quiere empresas libres y responsables, que quiere un mundo nuevo y distinto, un mundo donde el desarrollo económico sea el nombre de la paz, como decía el pontífice. Desarrollo económico, empresas nuevas, empresas que no vendrán con toda seguridad, porque nadie llega a un país comandado por un señor como Roy Barreras. A nadie se le ocurre. Los analistas de la situación, los que están pensando si invertir en Colombia o invertir en otro país, y hoy ese lenguaje dirán, allá no, con toda seguridad, allá no. Colombia, es el momento de las grandes decisiones. Tuvieron la bondad estas gentes, las que hablaron como hablaron, de hacernos saber, de notificarnos cuál es su estilo, cuál es su conducta, cuál es su manera de ser y de obrar.
y los que transmitieron el mensaje. Eso no fue poniendo grabadoras subrepticiamente, quién sabe en cuál lugar del techo de ese directorio. No, en absoluto. Esto fue tomado muy cerca de donde estaba este señor, hablando, perorando, incitando al incendio. De ahí a lo que pasó en Medellín, de ahí a lo que pasó en la Universidad Industrial de Santander, de ahí a una nueva primera línea que paralice a Colombia y que nos condene al hambre, a las cosas caras y difíciles de conseguir, a la parálisis total en el manejo de los asuntos públicos. No hay sino un paso, y ese paso no lo vamos a dar el domingo subsiguiente. No, señores, hay que defender la República y es el momento crucial para hacerlo. Roy Barreras nos hizo una notificación. Así son, así actúan Petro y sus seguidores. Quedamos perfectamente notificados. Nos damos por notificados, nos damos por enterados, y no averigüen de dónde salió la grabación. ¿Es auténtica? Claro que es auténtica. Nadie se ha atrevido a discutirla. Así son ellos. Cuidado, en lugar del odio, ¿dónde está la reconciliación? ¿Dónde está el respeto por los demás? ¿Dónde están las libertades públicas? ¿Dónde los derechos humanos? ¿Dónde la libertad de empresa? ¿Dónde la libertad para vivir? Esa es la pregunta que nos hacemos a la vista de este video dramático. Un video escandaloso en todos sus aspectos, pero extraordinariamente oportuno, porque es tiempo, queridos amigos, es tiempo de que entiendan, especialmente los que tienen un voto blanco entre pecho y espalda, que no es el momento de una estupidez como esa. Es el momento de apoyar la libertad, de defender la democracia, de defender el orden, de salvar a Colombia.